Primero que nada, antes de comenzar, muy buenos días, profesora y compañeros. Nosotros somos el equipo encargado de exponer el tema de determinación de calidad de supositorios y óvulos. El equipo está conformado por Martínez Rodríguez Yunuen Ivón, Loesa Rosales Leonardo, Martínez Mejía Mariela, su servidor Zaragoza Rodríguez Gibran Michel y por último, pero no menos importante, Hernández Gaona Andrea. Así que pedimos poner mucha atención y comenzamos. Comenzando con el tema, pero antes de entrar ya de lleno a lo que es el control de calidad sobre estas formas farmacéuticas y las pruebas que vendrán más adelante, es necesario saber en qué consisten cada una de estas y pues para eso empezamos con los supositorios, las cuales, como lo dice la diapositiva, son preparaciones que contienen uno o más fármacos disueltos o dispersos en una masa, la cual pues puede ser soluble o dispersable en agua. El objetivo de estas formas farmacéuticas es que sean introducidas al organismo por la vía rectal, por la cavidad anal. Entonces es necesario que su forma, tamaño y consistencia pues sea la apropiada para introducirse de esa forma y esto pues se ve desde el momento de la preparación. Ahora bien, el óvulo es una presentación sólida a temperatura ambiente que contiene los fármacos y aditivos. A diferencia del supositorio, este se encuentra de forma ovoide o cónica, ya que el supositorio pues es como especie de bala, una forma de bala, este pues es ovoide. Y a su vez se funde a la temperatura corporal para poderse disolver dentro de la vagina y pues poder absorber los fármacos. Entonces, en ese sentido, los dos actúan de manera similar, simplemente la vía de administración es diferente. Los supositorios se administran por la vía rectal y los óvulos se administran por la vía vaginal. Habiendo ya hablado un poco sobre lo que son las formas farmacéuticas y las características en general, es momento ahora de meternos un poco más de lleno a las pruebas de control de calidad que se hacen para estas formas y pues son todas estas que aparecen en pantalla. Ya después, más adelante, conforme vaya pasando la presentación, se irán explicando una a una de manera más específica en cuanto a técnicas y procedimiento, pero pues bueno, para mencionarlas son ensayo organoléptico, uniformidad de masa, uniformidad de contenido, resistencia al aplastamiento, temperatura de fusión, disgregación, tiempo de licuefacción, límite microbiano, valoración, la identidad del o de los principios activos, el contenido de conservadores y el test de disolución. Estos últimos dos, como lo dice en la diapositiva, es cuando aplique o cuando proceda. Entonces ahora pasaremos a explicarlos uno por uno. Comenzaré con los primeros dos y después más adelante seguirán mis compañeros. La primera de estas pruebas de control de calidad pues es el ensayo organoléptico. ¿En qué consiste esto? Pues en verificar la apariencia, la descripción y el aspecto en general de lo que es el supositorio o el óvulo en dado sea el caso. Como lo podemos ver en las imágenes, pues hay diferentes tamaños, diferentes colores, diferentes medidas, todo de acuerdo pues a lo que requiera el fármaco o en este caso pues la presentación que más se acomode para el paciente también. Y sobre todo en el que se encuentre la forma farmacéutica disponible. Ahora, ¿cómo se verifica? Se verifica mediante el examen macroscópico de la superficie y de un corte longitudinal. ¿Cuáles pueden ser los principales defectos que presenten estas formas farmacéuticas? Pues puede ser la sedimentación de compuestos, las grietas en la superficie, tener o contar con una superficie basal no plana y la cristalización de sustancias activas en la superficie. Como lo podemos observar en las imágenes, se pueden apreciar también las diferentes texturas que toman cada una de las formas y pues eso también puede entrar dentro del ensayo organoléptico, cuáles son más lisas, cuáles son más rugosas. El color también se debe de verificar la intensidad, la naturaleza y la homogeneidad de dicho color. Y pues del olor, cuando se aplique, porque nos puede verificar un proceso de degradación o evitar pues confusiones con algunos supositorios u óvulos similares, pero que tengan diferentes activos. Entonces, para eso es necesario el ensayo organoléptico
y conocer las diversas características de este. La siguiente prueba de control de calidad es la uniformidad de masa. Esta prueba se basa en la medición de la masa individual de las unidades de dosis en prueba y el cálculo de la variación que hay entre ellas. En este caso, como vemos en la imagen, en un lote de 20 supositorios, ¿cuánto es la variación que hay entre un peso promedio de ellas? Ahora, para que esta uniformidad de masa se cumpla, tiene que cumplir dos características. Los pesos que hay entre los 20 supositorios tienen que hallarse entre los límites del más o menos 5% del peso promedio. No pueden salirse de esos límites. Ahora bien, si son estos 20 supositorios, solamente dos supositorios pueden situarse entre el 5 y el 10%, pero ninguno puede sobrepasar ese 10% del peso promedio. Ahora, hay que tener en cuenta que el peso de estas unidades puede disminuir durante el envejecimiento, ya que a veces algunos supositorios contienen sustancias volátiles y especialmente si el embalaje no es hermético, esto da oportunidad para que estas sustancias se empiecen a volatilizar, se empiecen a escapar y por ende haya una pérdida de peso. Entonces es un factor que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer esta prueba de control de calidad. Y como nota, antes de terminar, cuando la masa promedio es igual o inferior a 40 miligramos, la preparación no se somete a esta prueba de uniformidad, sino que a la prueba de uniformidad de contenido, la cual mis compañeros les explicarán en diapositivas más adelante. También tenemos la uniformidad de contenido. Esta prueba se basa en la determinación cuantitativa del contenido individual del principio activo en un cierto número de unidades de forma farmacéuticas de dosis única. Para su procedimiento se efectúa una muestra, como vemos aquí, de 10 supositorios y se determina el mismo método de valoración del principio activo. En esta se prepara una muestra con un número suficiente de unidades de dosificación para obtener una mezcla homogénea que proporcione la cantidad de muestra requerida para la cuantificación del principio activo y por el método indicado en la valoración. Si no se obtiene una mezcla homogénea, se puede usar disolventes adecuados o otros procedimientos para preparar una solución que contenga todo el principio activo. Después, se valora por separado una cantidad exactamente medida de la mezcla homogénea como se indica en la valoración. Los requisitos para la uniformidad de dosis que cumplen: si la cantidad del principio activo se encuentra dentro de los límites de 85 y entre 115%, la cantidad declarada en el marbete y en el coeficiente de valoración no es mayor que el 6%. Entonces, solo uno de los 10 supositorios puede desviarse de los límites. En caso de que no se cumplan con las especificaciones anteriores, es necesario repetir la prueba con 20 unidades de dosis adicionales, en la cual ahora se tendrá un número total de 30 unidades, donde esta solo puede haber una fuera de los límites, entre el intervalo de 85 a 115%, y ninguna de fuera de los límites del 75 al 125% de la cantidad declarada en el marbete, con un coeficiente de variación no mayor del 7.8%. Resistencia al aplastamiento. Los supositorios se pueden clasificar como frágiles o elásticos al evaluar la fuerza mecánica necesaria para romperlos. Para ello, se utiliza una prueba que mide la masa en kilogramos que un supositorio puede soportar sin romperse. El aparato utilizado para la prueba consta de una cámara de doble pared en la que se coloca el supositorio de prueba. Durante el procedimiento, agua a 37 grados centígrados se bombardea a través de las paredes dobles de la cámara, a través de los canales que se observan en el esquema, y el supositorio contenido en la cámara interior seca soporta un disco al que se une una varilla. El otro extremo de dicha varilla consta de otro disco al que se le aplican los pesos. La prueba comienza colocando 600 gramos en la plataforma. Posteriormente, a intervalos de 1 minuto, se añaden 200 gramos de peso y el peso al que se colapsa el supositorio es el punto de ruptura o la fuerza que determina la fragilidad del supositorio. Se emplean unos discos calibrados con un peso de hasta 3 kilogramos hasta que se lleve a cabo el aplastamiento.
El supositorio debe ser lo suficientemente duro a temperatura ambiente para hacer fácil esta manipulación. Bien, ahora se va a hablar sobre el punto de fusión. Este se basa en la determinación de la fusión del óvulo o supositorio. La muestra se introduce en un tubo sobre baño María y se coloca un termómetro situado al mismo nivel que la muestra y lo más cercano posible a esta. Se va aumentando progresivamente la temperatura 1 grado centígrado cada minuto y se registra la temperatura cuando la muestra empiece a licuarse. Este procedimiento se repite 4 veces más. Para calcular el resultado se toma el promedio de las 5 lecturas obtenidas. Para que un óvulo y supositorio tengan un óptimo punto de fusión no debe sobrepasar los 36 grados centígrados.
Es posible utilizar varias técnicas diferentes para estudiar el comportamiento de fusión, como pueden ser el tubo capilar abierto y el tubo en U. En el lado derecho tenemos un esquema donde se muestra la técnica con tubo capilar abierto, donde podemos observar cómo está conformado, iniciando por el mecanismo de elevación, enseguida la guía del anillo agitador, el agitador del anillo, el mechero de Bunsen y por último el termómetro. Prueba de desagregación o dilución. Esta prueba consiste en la determinación de la capacidad de un supositorio para reblandecerse o desagregarse en un medio líquido a una temperatura determinada en un tiempo prescrito. Esta prueba se puede aplicar a supositorios, cápsulas rectales, cápsulas vaginales y tabletas vaginales, con excepción de aquellos de liberación controlada o para acción local. El aparato para realizar esta determinación consta de un cilindro, que puede ser de plástico o de vidrio, que se encuentra comprendido entre dos placas de acero inoxidable perforadas que se fijan al cilindro. También incluye un vaso de precipitado de 4 litros que contendrá agua de 36 a 37 grados. Además de un dispositivo que puede detener el cilindro por debajo de la superficie del agua y que permitirá que el cilindro sea invertido cada 10 minutos sin emerger del agua. Procedimiento. Para una prueba se colocan 3 cilindros que contienen cada uno un supositorio en un baño María, manteniendo una temperatura entre los 36 y 37 grados. Posteriormente, cada 10 minutos los cilindros se hacen girar 180 grados. El aparato se opera por el tiempo especificado para cada producto, y al término de este tiempo, o al observar la desintegración completa, se debe sacar el cilindro del baño y verificarse el estado del supositorio. Interpretación. Se considera que la desintegración se ha realizado cuando los supositorios moldeados 1. Se han disuelto completamente. 2. Sus componentes se han dispersado reuniéndose en la superficie las sustancias raras fundidas, en sedimentación los polvos insolubles y los solubles en disolución. 3. Se han reblandecido, lo cual puede involucrar un cambio apreciable en la forma, pero no necesariamente una separación en sus componentes. Y por último, cuando no tienen un centro sólido. El procedimiento para la evaluación de las cápsulas vaginales es similar. Para su interpretación se considera que la desintegración se ha realizado cuando la cápsula de gelatina se rompe, liberando el contenido. Para esta determinación también se puede emplear el mismo método y aparato de la Farmacopea de los Estados Unidos para la desintegración de comprimidos.
Por otro lado, existe la prueba de microfusión, en la que se determina el rango de fusión medido en tubos capilares solo para la base grasa del supositorio. Prueba de licuefacción. Se basa en la medición del tiempo que tarda un supositorio en fundirse en el área rectal empleando un aparato que simule las condiciones in vivo. La metodología de Setnikar y Fantelli consiste en medir la licuefacción de los supositorios en un tubo de celofán sumergido en agua a 37 grados centígrados a la misma presión que en el recto. El aparato para realizar esta metodología consta de un cilindro de vidrio y dos conexiones para agua, un tubo de celofán para diálisis que se debe humedecer, abrir y montar en los extremos del cilindro de vidrio, estirándolo y asegurándose con dos bandas elásticas, una bomba para circular agua conectada al cilindro de vidrio por dos mangueras de hule, un termómetro con un intervalo de 32 a 45 grados centígrados, un cronómetro y un soporte. El procedimiento de esta determinación consiste en que una vez montado el aparato sobre un soporte, se tiene que hacer circular agua a 37 grados centígrados a una velocidad tal que la mitad inferior del tubo de celofán se colapse y la mitad superior se abra. Cuando el termómetro alcance una temperatura constante de 37 grados centígrados, se debe introducir el supositorio a muestra y bajar el aparato 30 centímetros. Posterior a esto, se debe iniciar con el cronómetro la medición del tiempo de licuefacción, deteniéndolo en el momento en el que el supositorio esté completamente fundido en el tubo. Este proceso generalmente no debería durar más de 30 minutos. Después se debe limpiar el aparato de forma adecuada con agua destilada y detergente para repetir la prueba con 2 supositorios más. Prueba de penetración de supositorios. Se puede usar una prueba de penetración de supositorios para determinar la temperatura a la que el supositorio se vuelve lo suficientemente blando como para que una varilla de penetración caiga a lo largo de su longitud. La temperatura se ajusta a la requerida para la prueba, que generalmente es alrededor de los 37 grados centígrados. El supositorio se coloca en el dispositivo y la varilla de penetración se mueve suavemente a su lugar. El dispositivo que sostiene el supositorio y la varilla de penetración se baja al baño de temperatura constante y se pone en marcha un cronómetro. Cuando la varilla de penetración cae a través del supositorio ablandado, se registra el tiempo. El ensayo de disolución es una de las herramientas de control de calidad más importantes disponibles para la evaluación in vitro. A menudo se requieren pruebas de disolución para que los supositorios prueben el endurecimiento y las transiciones polimórficas de los ingredientes activos y las bases de los supositorios. Se efectúa para supositorios u óvulos con algún principio activo en donde sea necesaria la caracterización de la velocidad de disolución de este último. Existe un conjunto de métodos de prueba mediante los que se puede llevar a cabo esta determinación, que incluyen el método de paleta, el método de cesta, el método de difusión por membrana y el método de flujo continuo. Cabe mencionar que ningún método de prueba es adecuado para todas las diversas formulaciones de supositorios. Esta metodología utiliza un equipo que consta de un reservorio y una bomba para el medio de disolución, una celda de flujo continuo, que es la que se muestra en la imagen, y un baño de agua para mantener el medio de disolución a 37 más menos 0.5 grados centígrados. La celda de flujo continuo, transparente y de material inerte, se coloca verticalmente con un sistema de filtro que evita el escape de partículas no disueltas por la parte superior de la celda, mientras que el cono inferior generalmente se llena con perlas de vidrio para prevenir que el fluido entre al tubo. En el esquema se puede apreciar dónde se encuentra el portasupositorios o portaóvulos, en este caso, y la señalización del sistema de filtro, el filtro de la cámara, indicando incluso el tamiz de malla. Esta celda se sumerge en un baño de agua a la temperatura constante que se había mencionado de 37 grados centígrados. Los medios de disolución pueden incluir agua purificada, soluciones amortiguadoras de pH o soluciones con un tensoactivo, como polisorbato 80 o lauril sulfato de sodio, entre otros. El procedimiento comienza colocando perlas de vidrio dentro de la celda especificada, colocando la forma de dosis sobre ellas. Enseguida, se introduce por medio de la bomba el medio de disolución calentado a 37 grados centígrados a través de la parte inferior de la celda para obtener el flujo especificado. Posteriormente, se colecta el eluato por fracciones a cada uno de los tiempos especificados.
Se repite la prueba con muestras adicionales si es necesario. En cuanto al tiempo, los puntos para cada tiempo de muestreo serán generalmente 3 y estarán expresados en horas. Las muestras deberán ser tomadas dentro de un margen de tolerancia de más menos el 2% del tiempo especificado. En estas imágenes podemos apreciar los esquemas del aparato utilizado para la determinación. En primera instancia tenemos al reservorio con el medio de disolución conectado a la bomba, que fuerza el medio de disolución hacia arriba a través de la celda de flujo continuo. Enseguida, el eluato obtenido en la celda de flujo y filtro se deposita en recolectores de muestras para el análisis. El segundo esquema nos representa algo similar. Comenzamos con el reservorio del medio de disolución conectado a la bomba que fuerza el disolvente hacia arriba a través de la celda de flujo continuo contenida en un baño de agua a temperatura constante de 37 grados centígrados. Dentro de la celda, en el cono inferior, se aprecian las perlas de vidrio y también el sistema de filtración. Es importante mencionar que en los casos en los que se prescribe un ensayo de disolución, puede no exigirse un ensayo de disgregación. Los límites de las cantidades de principio activo disuelto se expresarán en términos de porcentaje con respecto a la cantidad especificada en la etiqueta. Las cantidades de principio activo están en conformidad con los siguientes criterios de aceptación mostrados en la tabla. Esta prueba se puede realizar en 3 etapas. La primera se realiza con un total de 6 unidades y los criterios de aceptación incluyen que ningún valor se encuentre fuera de los límites o intervalos establecidos para cada etapa y ningún valor individual sea menor que la cantidad establecida para el tiempo final de la prueba. En caso de que estos criterios no se cumplan, pasamos a la siguiente etapa de análisis donde se examinan 6 unidades más del medicamento. Los criterios de aceptación en esta ocasión son: el promedio de las 12 unidades se encuentra dentro de los límites establecidos. Con base en la cantidad de fármaco declarada en el marbete, ninguna cantidad disuelta debe exceder en más del 10% en los límites establecidos para cada etapa. Y ninguna cantidad debe ser menor a un 10% con referencia en la cantidad declarada respecto a la cantidad disuelta. Finalmente, si estos criterios no se vuelven a cumplir, pasamos a la tercera y a la última etapa de análisis, donde se examinan otras 12 unidades. En esta ocasión, los criterios de aceptación incluyen que el promedio de las 24 unidades debe estar dentro de los límites establecidos para cada etapa, y con base en la cantidad de fármaco declarada en el marbete, no más de 2 unidades deben presentar una cantidad disuelta que exceda en más del 10% los límites para cada etapa, y no más de 2 unidades presentan una cantidad disuelta menor a un 10% del límite inferior con el tiempo final de la prueba. Ninguna unidad presenta una cantidad de fármaco disuelta que exceda o sea inferior a más del 20% de los límites establecidos.
Ahora se va a hablar sobre los límites microbianos. Estas pruebas tienen como objetivo evaluar la calidad microbiológica del producto farmacéutico mediante el recuento de microorganismos mesófilos aerobios, hongos filamentosos y levaduras, así como la investigación de microorganismos específicos. Las muestras deben trabajarse bajo condiciones asépticas. El tiempo transcurrido desde la preparación de la primera dilución hasta su incorporación con el medio de cultivo no debe de exceder de 1 hora. Las soluciones y medios de cultivo recomendados son el caldo de soya tripticaseína, agar soya tripticaseína, agar saburaut dextrosa, agar papa dextrosa, entre otros. El control negativo se utiliza para verificar las condiciones de la prueba. En esta se usa el diluyente seleccionado como control negativo en lugar del producto. En los controles no debe de haber crecimiento de los microorganismos. Para la preparación de los microorganismos de referencia, se usa una solución amortiguadora de cloruro de sodio peptona con pH de 7 o solución amortiguadora de fosfato con pH de 7.2 y se cultivan. En la preparación de la muestra hay 2 procedimientos. Para los productos solubles en agua, se diluye el producto de prueba, que es usualmente 1:10, en una solución amortiguadora de cloruro de sodio peptona con pH de 7, solución amortiguadora de fosfato con pH de 7.2 o caldo de soya tripticaseína. Si es necesario, se ajusta el pH de 6 a 8. El segundo procedimiento es para los productos grasos, donde se disuelve el producto de prueba en miristato de isopropilo esterilizado por filtración o se mezcla la cantidad mínima necesaria de polisorbato 80, estéril u otro agente tensoactivo. Se calienta si es necesario a no más de 54 grados centígrados. Se mezcla cuidadosamente manteniendo la muestra en baño de agua el tiempo necesario para formar una emulsión. Se añade la cantidad necesaria del diluyente seleccionado que está previamente calentado para obtener una dilución 1:10 del producto y se mezcla cuidadosamente. La elección del método de recuento se basa en la naturaleza del producto. El método elegido debe permitir analizar la cantidad de muestra suficiente para evaluar el cumplimiento de las especificaciones. Los métodos de recuento son filtración por membrana, cuenta en placa, método de vaciado en placa, método de extensión y número más probable. Más adelante, donde se explicará uno de los ejemplos, se hablará sobre los resultados de los límites microbianos. Para estas formas farmacéuticas también se pueden añadir ciertos aditivos que les van a conferir características especiales a cada uno de ellos. Así que de ser necesario se pueden adicionar tales como diluyentes, absorbentes, surfactantes, lubricantes y conservadores. Para esto también hay aditivos que son más comúnmente usados, como lo muestra en la diapositiva, como lo son la glicogelatina, el polietilenglicol, los aceites hidrogenados y la manteca de cacao. Para esto deben de reunir algunas condiciones especiales para que puedan ser usados de buena manera, como lo es el fundir, dispersarse o solubilizarse en agua a 37 grados centígrados, ser compatible con los fármacos que integran la fórmula de dicho supositorio u óvulo, inocuo y tolerado. Esto es que no debe ocasionar irritación a una mucosa sensible o inflamada a la concentración usada. Recordemos que estos formas farmacéuticas se usan tanto en vagina como en zona rectal. Liberar los agentes terapéuticos incorporados a él entre 30 y 40 minutos y contraerse lo suficiente al solidificar para no adherirse a los moldes, esto con tal de que la fórmula y forma farmacéutica pues se mantenga intacta en su totalidad.
Y en esta diapositiva tenemos una tabla que nos muestran los diferentes fármacos usados para estas formas farmacéuticas, en este caso supositorios, y sus respectivas pruebas de control de calidad que se hacen para cada una de estos fármacos en estas presentaciones, las cuales, pues como podemos observar del lado izquierdo, están todos los fármacos utilizados en estos supositorios oficiales, y del lado derecho pues se van mostrando con un tache los que aplican para cierta prueba de control de calidad de las que ya se mencionaron anteriormente. Pues bien, tenemos como ejemplo el benzonatato en forma de supositorio, y esto está determinada la calidad basada en la revisión de la FEUM, o sea, real, y aquí nos dice que contiene no menos del 90% y no más del 110% de la cantidad de benzonatato promedio. Esto nos indica que esta es la cantidad promedio en el marbete, así que la sustancia que tenemos de referencia como benzonatato, tenemos que las medidas como para cuidarlas es conservarlos en frascos ámpula después de abrirse. ¿Para qué? Para que a esto no les dé la luz. También debemos mantener en envases bien cerrados, como ya lo decíamos, para que no les dé el polvo o la luz, y protegerlos contra la acción de la luz, y también en un ambiente húmedo para que estos no se sequen. Tenemos la valoración de espectrofotometría visible y ultravioleta. Tenemos que la preparación de referencia es preparar una solución de la SRF en etanol que contenga 10 miligramos sobre mililitro de benzonatato. Para esto necesitamos pesar no menos de 20 supositorios y calcular el peso promedio. Triturar en pequeñas porciones y pesar equivalencias a 100 gramos de benzonatato. Pasar después a un vaso de precipitado de 100 mililitros, agregar 50 mililitros de etanol, calentar ligeramente en baño María hasta que la fusión esté completa. Después necesitamos enfriar a temperatura ambiente, pasar cuantitativamente a un matraz volumétrico de 100 mililitros, llevar a forar con etanol, mezclar y filtrar. Después debemos de pasar una alícuota de 20 mililitros de filtrado a un matraz volumétrico de 100 mililitros, agregar 80 mililitros de etanol, calentar ligeramente en baño María, dejar enfriar a temperatura ambiente, llevar al aforo con el mismo disolvente y mezclarlo. Pasar de una alícuota de 5 mililitros de esta solución a un matraz volumétrico de 100 mililitros, llevar al aforo con etanol y mezclar. Entonces, en el procedimiento debemos determinar la absorbancia de la preparación de referencia y de la preparación de la muestra a estas longitudes de onda de máxima absorbancia, en donde 3.8 nanómetros y 340 nanómetros aproximadamente se deben de calcular. Después de calcular la cantidad de benzonatato en la porción de la muestra tomada por medio de la siguiente fórmula. Pues bien, CD por AM menos AM sobre AREF menos AREF, en donde C es la concentración por mililitro de la preparación de referencia, D es el factor de dilución de la muestra, AM menos AM por AREF menos AREF son las diferencias de absorción a 308 nanómetros menos los de 340 nanómetros para la preparación de la muestra y para la preparación de referencia respectivamente. Tendremos el ensayo de identidad por el inciso A y el inciso B. En el inciso A tendremos la espectrofotometría visible y ultravioleta. Obtendremos el espectro UV de la preparación de la muestra y de la preparación de referencia, empleada en la valoración. Esto usando celdas de 1 centímetro y etanol como blanco. El espectro obtenido para la preparación de la muestra debe corresponder al de la preparación de referencia. Como el inciso B, tendremos la cromatografía en capa delgada. Como soporte tendremos el gel de sílice A60F. Tendremos como fase móvil mezcla de N-butanol, etanol y amoníaco. También como preparación de referencia tendremos la preparación de una solución referencia en etanol que contenga 1 miligramo sobre mililitro de benzonatato.
Ahora sí, ¿cómo se prepara la muestra? Pues bien, primero vamos a triturar en pequeñas porciones no menos de 10 supositorios, pesar en equivalentes a 50 miligramos de benzonatato, colocar en un vaso de precipitado y agregar 25 mililitros de etanol, calentar ligeramente en baño María hasta disolver completamente, enfriar a temperatura ambiente, después filtrar y recibir el filtrado en un matraz volumétrico de 50 mililitros, lavar el filtro y llevar al aforo con etanol y esto mezclarlo. Ok, en el procedimiento deberemos aplicar en carriles separados 50 microlitros de la preparación de la muestra y 50 microlitros de la preparación de referencia. Después secaremos con corriente al aire frío durante 5 minutos. Dejar de saturar la cámara con la fase móvil con revestimiento de papel filtro durante 30 minutos. Después dejaremos correr la fase hasta 10 centímetros arriba de la línea de aplicación. Esto se secará con corriente de aire caliente durante 15 minutos y se observará bajo luz ultravioleta. La mancha principal obtenida en el cronograma con la preparación de la muestra debe corresponder en tamaño, color y RF a la mancha obtenida en el cronograma con la preparación de referencia. Ya para terminar, como último número, tenemos que la licuefacción no se debe hacer más de 15 minutos, ya que esto podrá desintegrar o podrá romper al óvulo y al supositorio. Tenemos que también la uniformidad de dosis debe de cumplir con los requisitos, emplear el método de valoración y analizar individualmente cada supositorio, hacer las disoluciones necesarias para obtener la concentración final requerida, como ya se mencionaba. Y por último, tenemos los límites microbianos, donde la muestra no debe contener más de 100 UFS sobre gramos de mesófilos aerobios. Pues bien, para terminar, tomamos dos bibliografías, una de la norma oficial mexicana del 2015, la norma 073, y la otra fue la FEUM de los Estados Unidos mexicanos de la sexta edición 2014. Pues esto sería todo, compañeros. Profesora, muchas gracias por su atención. Si tienen dudas, preguntas, con mucho gusto se las resolveremos.